ejercicio del control fiscal. Doctora Jenny, nadie la está escuchando. Gracias. ¿Ahora sí? Por favor, prueba de sonido. Sí, Jenny, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, les decía que en el año, en primer lugar, vuelvo y retomo desde el inicio, saludándolos cordialmente y dándoles una bienvenida muy cordial en nombre de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Les decía que en el año 2019 se dictó el acto legislativo 04, que estableció cambios en el ejercicio del control fiscal en Colombia. Estos cambios están encaminados al fortalecimiento de este control fiscal. Y el decreto 403 del año 2020 dictó las normas para su implementación. Los cambios han impactado directamente el ejercicio del control fiscal en la práctica y para conocerlos en detalle los hemos invitado hoy. Nos acompaña la doctora Claudia Jimena Orozco Salcedo, ella es funcionaria de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, administradora de empresas, especialista en administración pública y control fiscal, con una maestría en planeación para el desarrollo. La doctora Orozco expondrá el nuevo modelo de control fiscal en Colombia durante aproximadamente 40 minutos. Luego abriremos el espacio para responder las preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat a medida que transcurre la capacitación. Los invitamos también a registrar su asistencia en el link que publicaremos en el chat y a valorar al final este ejercicio en una encuesta de satisfacción. En estos momentos estamos conectados 299 personas, una asistencia bastante nutrida, eso nos alegra mucho. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad. Doctora Claudia, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Como lo dice la doctora Jenny, hay en este momento ya, doctora, y para todos 306 participantes, lo cual pues nos alegra mucho. Esta capacitación es parte del plan estratégico de la doctora Ligia Estela Chávez Ortiz, Contralora Departamental del Valle del Cauca. Yo soy profesional especializado, adscrita a la Dirección de Control Fiscal de la Contraloría y el director de Control Fiscal, el doctor Juan Pablo Garzón Pérez. Como lo decía la doctora Jenny, el control fiscal tuvo unos cambios a partir del acto legislativo 04 del 2019 y es lo que en primera instancia vamos a tratar en esta capacitación y posteriormente, si nos da el tiempo, pasaremos a darle una explicación a todos sobre la guía de auditoría territorial, que es producto también de estos cambios del fortalecimiento del control fiscal. Antes de empezar a compartir la pantalla de la capacitación, es también importante anotar que veo aquí entre los usuarios, los participantes conectados, muchos sujetos de control, ojalá estuvieran todos. Sé que también invitaron a veedores, pues hemos tratado desde control fiscal de darle a esta capacitación un enfoque desde cada una de las actuaciones que ustedes ejercen en la comunidad para aportarle un enfoque desde el ejercicio auditor y cómo ustedes lo pueden percibir desde cada una de las actividades que realizan. Más allá
de ser solamente una transferencia del conocimiento que hemos adquirido durante años de labor fiscalizadora en la Contraloría, o hacernos una serie de preguntas importantes. La señora Contralora Lidia Estela Chávez Ortiz no solo quiere transferir el conocimiento, sino que de este tipo de capacitaciones podamos como concluir algunos que finalmente es el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y que a cada uno, como lo dije, le atañe desde la función que ejerce como veedor o como periodista o como sujeto del control, como auditor. Entonces, ahora que una vez finalizada esta capacitación podamos hacer esa serie de reflexiones, que aprendamos, que intercambiemos a través del chat preguntas y respuestas, y tengamos al final esas reflexiones que contribuyan al bienestar general. Entonces voy a dar paso a la presentación inicial, y cualquier pregunta la hacemos por el chat y vamos a tener un espacio para las respuestas. No sé, ¿están escuchando bien? Por acá me están diciendo que no están escuchando muy bien. Que no se escucha bien, doctora Jenny, doctor. Ya vamos a revisar el audio, ¿listo? Y vamos a dar paso entonces a la presentación. Gracias. Bueno, espero que ya me estén escuchando bien. Una de las preguntas que queremos resolver al final de la capacitación es si ustedes creen que era necesaria una reforma al régimen de control fiscal. De pronto pues no lo vamos a poder como solucionar todas, pero que nos quede como el interrogante. Consideramos que la armonización del régimen de control fiscal colombiano con las normas internacionales ISAI para el adecuado ejercicio de la vigilancia y control fue importante. ¿Ustedes creen que los resultados obtenidos a través de los ejercicios de vigilancia y control, a través de las auditorías financieras y de gestión, de desempeño y cumplimiento, a partir de la modernización del régimen ya mencionado, coayuda con la satisfacción de las necesidades, la solución de problemas de los ciudadanos y la construcción de valor público a cargo del Estado? Entonces, vamos a ver inicialmente los principales cambios que tuvo el control fiscal con el acto legislativo 004 del 2019 versus lo que traía la Constitución Política de 1991. El artículo 267 tuvo un cambio. La Constitución Política hablaba que el control fiscal era una función pública que ejercería la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión de la administración y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado. Y en el acto legislativo, pues continuaba hablando de que era una función pública que ejercería la Contraloría General de la República, pero además le agregó en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. ¿Qué es una función pública? La función pública está representada por un conjunto de entidades y organismos encargados de la satisfacción de los intereses y necesidades generales de la comunidad. En este caso, que estamos viendo a través de la vigilancia de la gestión fiscal, de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.
Hay un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública donde ellos definen que es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la obtención de sus fines. Puede ser desarrollada temporalmente, que ello acontece cuando la labor del particular Buenos días. De un segundo, por favor, vamos a compartir nuevamente pantalla que tuvimos un inconveniente con la presentación. Y al cuarto. Hola, ¿me escuchan? Por favor, en el chat me dice si ya, ahora sí me están escuchando. Sí, ahora sí ya me escuchan. Ok, vale, listo. Entonces, vamos con no sé si alcanzaron a escuchar el primer cambio que tenía que ver con el artículo 267 constitucional, que tuvo un cambio en el acto legislativo, donde se agregaba que la Contraloría General de la República vigilaría no solo la gestión fiscal de la administración y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, sino que le agregó que serían todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.
Bueno, luego expliqué qué era la función pública y ahora vamos al artículo 267, donde habla de los principios rectores del ejercicio de competencias, coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Subsidiariedad, sí. En la Constitución, pues no hacía referencia a este punto. En el acto 04, el acto legislativo 04, habla de que la ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Nuevamente, ¿no me escuchan? ¿Me están escuchando, por favor? Sí me escuchan. Si no es, sí me están escuchando en alguna parte. Hay otros que no escuchan, tienen que revisar el WhatsApp, el internet de cada entidad. Listo. Estos principios rectores son 3 principios de la organización de un Estado unitario que orientan las competencias de la nación y las entidades territoriales. El artículo 88 de la Constitución, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahora que veamos el decreto 403 que reglamentó lo del acto legislativo 04, vamos a mirar por qué estos 3 principios son importantes para poder dilucidar las competencias entre la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales. Aquí lo que les hablaba del 403 dice que la Contraloría, en el parágrafo del artículo 4, General de la República tiene la competencia prevalente de la vigilancia y control fiscal de los recursos de la nación transferidos a cualquier título a las entidades territoriales, así como las rentas cedidas a estas por la nación, competencia que ejercerá de conformidad con lo dispuesto en las normas especiales en el presente decreto. Entonces, ¿qué quieren decir esos tres principios rectores? Que a pesar que ahora con la nueva legislación, con el acto legislativo 04 y el decreto 403, la competencia preferente y prevalente sobre el control fiscal y la vigilancia fiscal de los recursos públicos recae sobre la Contraloría General de la República, pues ese, el ejercicio de ese control fiscal y de esa vigilancia fiscal debe hacerse en coordinación, es decir, de manera articulada, concurrente, que son un desarrollo de acciones conjuntas en busca de un objetivo común. Dice el decreto 403 que la Contraloría General de la República lo que hará es desarrollar la reglamentación respecto de la concurrencia y la subsidiariedad, que es el apoyo transitorio parcial al ejercicio de las competencias en entidades de menor categoría, que era lo que les explicaba, que viene de la Constitución, y como principio rector. Y además es importante mencionar aquí, para los que están, los veedores y la comunidad en general, que el decreto 403 dice que no podemos dejar de lado, atendiendo este principio, a la participación ciudadana. Entonces, si bien el acto legislativo introduce, digamos, el control preferente prevalente, pero preponderante, no podemos olvidar que es en aplicación de esos 3 principios, porque no desplaza del todo, en algunos casos, las competencias de las contralorías territoriales. ¿Qué decía el artículo 67 con respecto a este tema? Decía que en la Constitución, que en los casos excepcionales previstos por la ley, la Contraloría podría ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial. Pero ya con el acto legislativo, dice que el control ejercido por la Contraloría General de la República sería preferente en los términos que defina la ley, que es lo desarrollado ya en el artículo 6 del 403, que es lo que vemos aquí, del 403 del año 2020. Y allí en el acto legislativo también encontramos más adelante que la Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer el control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, también de conformidad con lo reglamentado.
Lo prevalente quiere decir que la Contraloría General prevalece en la vigilancia del control fiscal sobre los recursos de las entidades de la nación, principalmente sobre los recursos que vienen vía nación o rentas cedidas. Dice en el artículo 6 específicamente que la prevalencia de la vigilancia y control fiscal de los departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control de las Contralorías territoriales, por parte de la Contraloría General de la República se ejercerá conforme a los siguientes mecanismos. Entonces, el 403 ya reglamenta y ya muestra de manera desagregada cómo se podrá ejercer por parte de la Contraloría General de la República ese ejercicio prevalente. Entonces, se puede hacer mediante la vigilancia fiscal concurrente, integral o selectiva, transitoria o permanente, que más adelante lo vamos a mirar, que es la concurrencia. El Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, o sea que ellos dentro de su programación anual, de su plan de vigilancia para el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, podrán incluir entidades del orden territorial dentro de su plan de vigilancia para ejercer esa prevalencia sobre los recursos públicos. Podrá hacer acciones conjuntas y coordinadas entre contralorías. Estas acciones conjuntas se pueden determinar. Hay una resolución vigente de la Contraloría General de la República donde establece los mecanismos para las acciones conjuntas que pueden pueden iniciarse mejor desde la misma Contraloría General de la República o porque una Contraloría territorial lo solicite. O sea, tiene unos mecanismos para realizarse y puede entonces concurrir allí en el ejercicio del control o la vigilancia fiscal entre la Contraloría General de la República y la Contraloría Territorial. Hay una intervención funcional de oficio que básicamente tiene que ver con que para ejercer esta intervención funcional oficiosa, realmente la Contraloría General de la República puede determinar, intervenir la Contraloría Territorial porque defina, como lo dice el artículo 403, que el aspecto que va a intervenir o el sujeto de control tiene una situación que por su trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político en el ámbito regional o nacional amerite el conocimiento de la Contraloría General de la República o porque la Contraloría Territorial no tenga la capacidad técnica, operativa o logística para la vigilancia del control fiscal de los recursos públicos de una entidad, de un sujeto de control. Entonces allí la Contraloría General toma la determinación de intervenir funcionalmente de oficio o por decisión del Contralor o Contralora General de la República, donde mediante acto administrativo determina que por unos criterios establecidos definitivamente pues es pertinente y necesario intervenir para ejercer control fiscal o vigilancia fiscal a un sujeto de control. Hay una intervención funcional excepcional. Esa intervención funcional excepcional también el 403 lo define y esa puede ser solicitada por el alcalde municipal, por la asamblea o el consejo también, una comisión permanente del Congreso de la República. Aquí es importante mencionar que también dice el 403 que puede ser solicitada por las veedurías ciudadanas constituidas conforme a la ley. Lo puede hacer el Contralor Territorial, el Auditor General de la República, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, o a solicitud de la ciudadanía a través de los mecanismos de participación que establezca la ley. Entonces aquí vemos que la intervención funcional excepcional entonces le da, digamos que un amplio espacio a las veedurías para solicitar una intervención funcional excepcional a la Contraloría General de la República. Bueno, continuamos.
Aquí vemos, vamos a mirar los cambios que habían en la Constitución y posteriormente con el acto legislativo. Antes de la Constitución del 91, nosotros, las Contralorías debían ejercer control fiscal, pero era una función numérico-legal y era una función como, digamos, si se podría llamar como de juez y parte, o sea, hacíamos parte de los procesos de los sujetos de control. Ya en la Constitución del 91, con el artículo 267 la Constitución introdujo un cambio importante y es que el control se ejercería de forma posterior y selectiva, conforme a que a unos procedimientos, unos sistemas y unos principios que establecería la ley. En ese momento, después de la Constitución, estaba la Ley 42 del 93, donde allí ya se reglamentaron esos procedimientos, esos sistemas, esos principios para ejercer el control, el control en forma posterior y selectiva. O sea, ya nos cambió la forma de hacer control fiscal y ya no la podíamos hacer pues como juez y parte, sino que dijo, no, mire, ustedes deben esperar que digamos que el recurso público se haya ejecutado, que el recurso público se haya gastado y ustedes entonces entrarán en ese momento a hacer un control fiscal posterior y selectivo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que con el 403, que también lo vamos a mirar ahorita, no solamente podemos hacer control fiscal, sino también vigilancia fiscal. Que el 403 es muy enfático en que el control, la vigilancia fiscal está en cabeza de la Contraloría General de la República, es un control concomitante. Sin embargo, las Contralorías territoriales podemos hacer vigilancia fiscal al recurso público, que es distinto al control fiscal. Ahorita lo vamos a mirar. Esa es la diferencia entre lo que venía antes de la Constitución del 91, luego lo que introdujo la del 91, y ahora con el acto legislativo y lo que, se hizo el cambio, decía el artículo 67 del 91, que, como les decía, era un control posterior y selectivo, ¿cierto? Con procedimientos, sistemas y principios que estableciera la ley, en ese momento la 42 del 93, ahora el 403 después del 04 del 2019. Decía la Constitución que ese control se podría autorizar en casos especiales que se realizara por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. Ahora en el acto legislativo, pues también dice que será posterior y selectivo, pero además que podrá ser preventivo y concomitante según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. Aquí era donde les decía que el 403 es enfático en que ese control preventivo y concomitante está en cabeza de la Contraloría General de la República, y las Contralorías territoriales lo podemos ejercer, pero ellos tienen unas herramientas para el ejercicio de ese control. Ese acuerdo 403 que estaba en la diapositiva anterior dice así, que se entiende por control posterior la fiscalización de la gestión fiscal de la administración y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos con el fin de determinar si esas actividades, operaciones y procesos ejecutados y resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicable y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado. Este tipo de control se efectuará aplicando el principio de selectividad. Dice que para el ejercicio del control fiscal posterior y selectivo, la vigilancia podrá realizarse a través del seguimiento permanente del recurso público. Allá estamos hablando de la vigilancia fiscal, que es distinto al control, ¿sí? Por parte de los órganos de control fiscal, mediante el acceso irrestricto a la información por parte de estos. Aquí es importante que todos tengamos en cuenta lo siguiente, y es que este artículo 53, que estaba antes en la 42 del 93, de este artículo se desprende lo que espero podamos ver ahorita, que es la guía de auditoría territorial bajo normas ISAI, de cómo nosotros las Contralorías debemos realizar el control posterior selectivo, que es a través de unas modalidades de auditoría. Pues porque allí vamos a evaluar esa gestión de los sujetos de control, cómo manejaron esos fondos, esos bienes públicos, esos recursos públicos, además de cómo los manejaron, es
si cumplieron con el fin que inicialmente habían proyectado, si esas operaciones y procesos que ejecutaron pues fueron acordes y cumplieron con unos principios de eficiencia, economía, eficacia, efectividad, ¿sí? Que lo que planearon y proyectaron lo llevaron a cabo y que los resultados además dieron unos efectos positivos en la comunidad. Porque lo que les decía al principio, todo esto que el Estado ha ido ajustando, ha ido modificando, con el modelo integrado de planeación y gestión, que también tiene que ver con todo lo que estamos hablando, finalmente es para que los fines esenciales del Estado se cumplan, para que realmente haya un cambio en la sociedad, un cambio en la comunidad, que nosotros encontramos una comunidad de una manera y que cuando apliquemos todo ese control, pues nosotros podamos como Contraloría ver que realmente hubo un cambio a cómo encontramos una comunidad digamos, en una línea de base, y el resultado de eso generó un mejoramiento. Dame un segundo, por favor, yo miro acá el chat. Por favor, me dicen si me están escuchando. Se cayó la conexión y estoy nuevamente conectándome. ¿Ahora sí? Vale. Es que cuando paso las diapositivas a presentación se desconecta. Me están pidiendo que las pase a presentación. ¿Están viendo bien? Las voy a ampliar un poquito. ¿Sí están viendo bien? Vale, listo. Bueno, ahora, listo. Ahora vamos a resolver preguntas cuando me den, porque tengo unas preguntas aquí en el chat. Voy a terminar acá y ya resolvemos preguntas. Listo. Aquí vamos a hablar entonces. Vale, listo. Gracias. Gracias a todos, vale. Hasta ahora me han entendido, ¿cierto? O sea, ha sido clara en las diferencias que han estado entre la Constitución del 91 del Acto Legislativo del 04 del 2019
¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias. Aquí en el chat estoy viendo que sí me han entendido. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de lo que era la función de advertencia que en el 2015 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el numeral 7 del artículo 5 del decreto 267, que le permitía a la Contraloría General señalar situaciones o hechos que podían generar daño al erario público, orientando una reevaluación de la gestión. O sea, ¿qué hacíamos en ese momento? Cuando la Contraloría en vigilancia de los recursos públicos determinaba o veía que podría haber un daño al recurso como tal o a lo que se había proyectado y que eso no se podría de pronto realizar, entonces generaba una función de advertencia y el sujeto decida si acataba o no la alerta efectuada por el ente de control, pero las contralorías hacíamos eso, hacíamos funciones de advertencia a los sujetos de control. Entonces, en el 2015, pues la Corte declaró una inconstitucionalidad de ese artículo y aduciendo, perdón, que no podíamos, digamos, como coadministrar, ¿cierto? Que era lo que pasaba antes de la Constitución del 91, que prácticamente como que coadministrábamos. Entonces, eso allí se cayó. No lo pudimos volver a hacer. Ya con el acto legislativo del 04 del 2019, se retoma el control preventivo y se da una nueva vida al concepto de cómo aplicar el control fiscal, y es el concomitante, que dice el 403 del 2020, que es un control de ejecución permanente que se ejerce de forma continuada mientras dura el proceso de realización de la obra, tarea o propósito, para que su ejecución discurra conforme a lo programado, a lo previsto. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un control en tiempo real al manejo de los recursos. Si se está haciendo una obra en el país, entonces la Contraloría General de la República puede, en aplicación de ese control concomitante, hacer vigilancia de esa obra que se está realizando en ese momento en el país, en cualquier departamento, con recursos nacionales o con recursos territoriales. Entonces, el acto legislativo, esto es importante, retoma eso y nos ha parecido muy importante porque entonces permite, digamos, como nuevamente, entre comillas, advertirle, mire, señor sujeto de control, en lo que usted está haciendo en este momento, pues está viendo que no va a poder terminar la obra o la actividad que estaba realizando conforme lo planeó, o que si la está haciendo, no la está haciendo en términos de los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, que le falta, que no planeó bien. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer a través de este control concomitante. Aquí está en esta diapositiva los cambios que se realizaron específicos. Lo que les decía, que aquí en el artículo 67 se conocía como una función de advertencia, que luego en el 2015 fue declarado inconstitucional. Luego en el 267 con el acto legislativo dice que el control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos. ¿Mediante qué? ¿Qué debe usar la Contraloría General de la República para ejercer este control? Tecnologías de información. Acá es importante también esta parte. Participación activa del control social y con la articulación del control interno. Y que la ley regularía su ejercicio, donde se reguló inicialmente en el decreto 403. También es importante acá mencionar que este control tiene carácter excepcional, no es vinculante y que no implica coadministración, que es en lo que más se ha hecho énfasis, que las contralorías nosotros no podemos coadministrar en términos pues de la ejecución del recurso. El ejercicio de la coordinación del control concomitante y preventivo, se los he dicho y lo dice el acto legislativo y luego el 403, que corresponde al Contralor General de la República en materias específicas. Luego se desarrolla entonces en el artículo 54 del 403. En ese artículo, en este artículo 54 del 403, entonces encontramos las herramientas para la aplicación de este control preventivo y concomitante. Y es que actualmente se han integrado los sistemas de la administración pública en el modelo integrado de planeación y gestión.
Ese modelo ha servido de ejercicio articulador, digamos, en el papel, pero que ya se ha llevado a la ejecución en las diferentes entidades públicas, porque hay políticas y herramientas que ayudan con la dirección, planeación, ejecución, evaluación y control de la gestión. Digamos que ese es el ciclo de un proyecto, de tal manera que se pueda ver que los resultados realmente aporten a atender y resolver las necesidades y problemas públicos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué dice el artículo 54 del decreto 403? Que ese control concomitante y preventivo debe ser articulado con el control social y con el control fiscal interno. ¿Cuál es el control fiscal interno? Pues el control que viene de la ley 87 del 93, y que cada uno de los sujetos de control pues debe tener dentro de su estructura organizacional, sin confundirlo con el sistema de control interno que debe operar también en cada una de las entidades públicas. Estas herramientas específicas en el 403 tienen que ver con lo que les estaba nombrando, las tecnologías de información, o sea, que deben utilizar todas las tecnologías para acceder a los recursos públicos, para hacer análisis de información. La participación activa del control social, se le ha dado preponderancia al control social. De hecho, la norma dice que las contralorías deben, en su ejercicio del control fiscal, hacer una interacción, una participación activa de la comunidad frente a los ejercicios de control fiscal que se desarrollen, y la articulación con el control interno. ¿Por qué? Porque el control interno, aunque no se le da una importancia grande dentro de las entidades públicas, sí es muy importante. O sea, el gobierno nacional lo que ha querido es darle una mayor, digamos, importancia a las oficinas de control interno y a los sistemas de control interno dentro de las entidades. La oficina de control interno como un componente de ese sistema. Imagínense que para este control concomitante, dice la normatividad que debe ser articulado con el control interno. Es decir, que si aquí hay jefes de control interno, tener muy en cuenta cómo a través de sus planes internos de auditoría, a través de sus funciones, de sus actividades, incluyen la revisión de los planes, obviamente de la planeación de cada institución y de cómo se están llevando a cabo cada una de esas metas propuestas en los planes estratégicos o en los planes de desarrollo, que nos permiten o les permiten a ustedes como jefes de las oficinas de control interno determinar si lo que se ha programado dentro de las entidades se está cumpliendo, y está cumpliendo pues en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Bueno, hablando de la primera herramienta para ese control, la dimensión 5 del modelo integrado de planeación y gestión, información y comunicación, habla de la implementación de las políticas de transparencia, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción y la gestión documental, para desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. Lo que quiero mostrar con esto es que no solamente el 403 del 2020, pues obviamente reglamento de desarrollo del acto legislativo, sino que a través del modelo integrado de planeación y gestión, el gobierno ha querido que a través de esas dimensiones y esas políticas, las entidades públicas puedan como articular todas estas cosas y podamos obtener unos resultados realmente efectivos de aquellas cosas que nos programamos y queremos desarrollar en pro de un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Miren aquí, esta imagen extraída del modelo integrado de planeación y gestión, información y comunicación. Miren que aquí ustedes pueden ver los ciudadanos, no sé si están viendo bien las diapositivas. Un segundito, yo miro acá el chat. ¿Dónde es que veo el chat? Acá. Sí se ve bien, listo, perfecto.
Entonces, esta política, bueno, yo entiendo que todos los que estamos acá conocemos el modelo integrado de planeación y gestión, ¿cierto? Que es un modelo que lo que quiere es, el objetivo común de ese modelo es que a través de esas dimensiones, de esas políticas, podemos lograr todo lo que las normas nos piden en materia de ejecución, de planeación, ejecución y seguimiento de los recursos públicos, ¿sí? Donde convergen todas las entidades del Estado. Entonces, en esta diapositiva vemos lo que les estaba explicando. Hay una información y comunicación que tiene unas políticas dentro del modelo, la política de gestión documental y la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, que en esa política pues está todo lo que tiene que ver con que las entidades deben publicar sus actuaciones, deben publicar su normatividad. Esta debe ser totalmente transparente hacia la comunidad, que los ciudadanos tengamos acceso a todo lo que la entidad está programando, está planeando y los resultados de esa planeación. Y siempre en el modelo pues aparece el control interno como, digamos en este caso, como transversal a que eso se esté cumpliendo, y la Contraloría como un ente externo que vigila y controla el recurso público. Esta participación activa del control fiscal, que es lo que les hablaba, la otra herramienta, es el cumplimiento del derecho y del deber que tiene todo ciudadano, individual o colectivamente, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado, y los particulares que administren recursos o bienes, como lo dice la norma, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convierte el control social cuando se articula con el control fiscal? Pues en un insumo fundamental para el ejercicio auditor, porque recuerden que las contralorías hacemos control fiscal, y podríamos hacerlo únicamente con las herramientas que tenemos en cada una de las contralorías territoriales, pero articulado con el control social, es decir, cuando la comunidad participa a través de no solo de denuncias, sino a través de aportes al control fiscal en las diferentes etapas de los procesos auditores, pues se convierten en un insumo fundamental para el ejercicio auditor, porque son como otra mirada adicional que tiene la comunidad de ver lo que está pasando en un municipio, en una entidad, y que nos puede aportar a las contralorías para que ese ejercicio del control fiscal pues sea, digamos, más efectivo. Esos aportes realmente son un insumo fundamental para el ejercicio auditor. Yo creo que aquí en esta participación activa del control social todavía tenemos un reto las contralorías y la misma comunidad, que es estrechar los vínculos de los entes de control con la comunidad. Digamos que es algo que ya se viene haciendo, que se viene trabajando, y que en esta administración con la Contralora Departamental, pues es una de sus metas, de su plan estratégico, y es que si bien se venía haciendo el enlace con la comunidad, pues que sea más garante, que tengamos más estrechos los vínculos para que podamos vigilar conjuntamente los recursos públicos y que realmente el control fiscal tenga un mayor impacto y de mejor beneficio para la comunidad. Miren que esta dimensión del modelo integrado de planeación y gestión, que se llama gestión con valores para resultados, que de todas maneras los invito a que ustedes abran el modelo integrado de planeación y gestión que está en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, para los que no lo conocen, y puedan ver que aquí en la relación del Estado con el ciudadano, en coherencia con el decreto 403 y con el acto legislativo y con las normas sobre control fiscal, sobre planeación para los recursos públicos, pues está el servicio al ciudadano, la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, la participación ciudadana en la gestión, que es por fuera de la institución en la relación del Estado con el ciudadano, ¿cierto? Esta es la parte
que habla de la dimensión 3, que también habla dentro de la institución y se llama de la ventanita hacia adentro, y es que para nosotros poder hacer este ejercicio así transparente e involucrar a la comunidad de una manera más efectiva, pues necesariamente nosotros también tenemos que internamente estar, digamos, fortalecidos organizacionalmente para prestar un mejor servicio en términos de cumplimiento de nuestras funciones constitucionales y legales. Entonces, miren la articulación de la que les he hablado para desarrollar una cultura organizacional fundamental en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones. Es que el control concomitante y preventivo a cargo de la Contraloría General de la República pues se debe articular con el control social y el control interno. Esta es la grafiquita que lo muestra. Bueno, ¿qué vigilamos las Contralorías? Entonces, las Contralorías vigilamos todos aquellos recursos públicos digamos que con el 403, la competencia de las Contralorías es sobre los recursos públicos propios de sus sujetos de control. Es decir, antes nosotros podíamos vigilar, digamos que con algunas excepciones, los recursos provenientes de la nación, pero con el acto legislativo y con el decreto 403 del 2020, la vigilancia de nosotros, las Contralorías departamentales y municipales, es decir, las Contralorías territoriales, versa sobre los recursos propios de los sujetos de control. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un control. ¿A qué? A cómo ustedes planearon los recursos a través de sus planes de desarrollo, planes estratégicos, cómo materializaron el gasto, es decir, cómo lo gastaron a través de ¿qué? Del presupuesto y la contratación, cómo lo ejecutaron. Y si esa ejecución de esos recursos se hizo conforme a las normas, o sea, legalmente, como lo dicen las normas del manejo de los recursos públicos, dependiendo de la naturaleza jurídica de cada uno de los sujetos de control. Es decir, se aplica la guía de auditoría territorial a la vigilancia y al control del recurso público propio, pero depende del sujeto de control. No es lo mismo auditar un municipio que auditar un hospital o que auditar una empresa de servicios públicos. Pero todo versa sobre sobre cómo planearon la ejecución de los recursos, cómo los ejecutaron y finalmente cuál fue el resultado. Eso es lo que vigilamos las Contralorías territoriales. Les hago énfasis en el control interno, ahora lo expliqué y lo vuelvo a explicar nuevamente. El control interno es muy importante dentro de las entidades, son un insumo para el ejercicio del control fiscal de las Contralorías territoriales. Cuando nosotros llegamos a los sujetos de control, nuestro insumo principal es aquellos informes desarrollados por la Oficina de Control Interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el modelo integrado de planeación y gestión? Y esto no es nuevo, esto viene desde la ley 87 y las normas que hablaban sobre control o hablan sobre control interno, sino que acá pues ya le dan como un soporte más fuerte al control interno. ¿Y qué evaluamos nosotros? Los riesgos y los controles que ustedes dentro de las entidades, dentro de los sujetos de control tienen, qué riesgos tienen y qué control tienen a estos riesgos. ¿Qué dice el modelo integrado de planeación y gestión? Mire, la Oficina de Control Interno es la tercera línea de defensa del modelo dentro de la ejecución de los recursos públicos. La primera línea de defensa son los gerentes públicos, la segunda los jefes de planeación y la tercera las oficinas de control interno. ¿Qué quieren decir estas líneas de defensa dentro de ustedes, organizaciones? Es que el control al recurso público, a la planeación, ejecución y desarrollo de la ejecución del recurso, pues va desde la planificación. Cuando se habla de la primera línea de defensa, que los gerentes públicos, los representantes legales, ¿cómo están planeando la ejecución de ese recurso? ¿Cómo lo están haciendo? Que tenga los controles que debe hacer, que se cumplan la norma, ¿sí? ¿Qué hacen los jefes de planeación y los jefes de oficina? Pues mirar que eso que se proyectó desde la alta dirección
se esté haciendo conforme a la norma. En el caso de los municipios, por poner un ejemplo, la ley 152 de planes de desarrollo, ¿sí? Eso es lo que hace la segunda línea de defensa. Las defensas es como yo siempre pongo el ejemplo como en un partido de fútbol, las defensas de antes de que el balón vaya a llegar al arco, ¿sí? Entonces, siempre que estamos planeando para ejecutar el recurso y obtener unos resultados, pues el autocontrol importantísimo, ¿sí? El autocontrol por parte de cada uno de los funcionarios de cada entidad. Pero entonces está la planificación en cabeza de los gerentes públicos, las líneas de defensa de los jefes de planeación, donde ellos deben cumplir con las diferentes normas que dice cómo se debe planear, cómo se debe hacer seguimiento a los planes de acción, a los planes de desarrollo, ¿sí? Y la tercera línea de defensa, pues, es la Oficina de Control Interno. ¿Y cómo defiende la Oficina de Control Interno? Todo eso que de pronto se les pasó a la primera y a la segunda, llega a la Oficina de Control Interno. ¿De qué manera? A través principalmente de los planes de auditoría que se deben hacer anualmente, ¿cierto? Entonces las oficinas de control interno hacen sus planes de auditoría, generan unos resultados, unos planes de mejoramiento, y nosotros cuando llegamos como contralorías, pues es un insumo para ver qué ha hecho la oficina de control interno para defender, digamos, esa implementación o esa ejecución de los recursos públicos. Evaluamos 5 componentes: el ambiente de control, la evaluación del riesgo, o sea, cómo controlo la ejecución del recurso, cómo mitigo el riesgo o cómo desaparezco el riesgo, qué actividades de control hago, si en los procedimientos, si en los manuales estoy controlando la ejecución del recurso, cómo lo estoy haciendo, cómo lo hace el sujeto de control, cómo manejan la información y la comunicación interna y externa y cómo monitorea todos esos cambios. Entonces, allí llega la Contraloría y ustedes son pues el insumo importante. Bueno, en el acto legislativo, en el artículo 267, pues ya se los he leído anteriormente. Dice que hablamos del seguimiento permanente del recurso público, que ya se los expliqué, pero aquí hay una cosa importante, es que es sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control. O sea que, pues nosotros solicitamos la información y ustedes deben tener la información y no oponerse a la entrega de esa información, salvo en algunos casos específicos en la norma. Y también dice el acto legislativo 0419 que nosotros vamos a ejercer el control fiscal a través de un control financiero y un control de gestión y de resultados, que si alcanzamos lo vamos a ver ahorita, que eso ya se desarrolla en la guía de auditoría territorial. Ese control financiero, esos sistemas de control, luego en el artículo 45 del decreto 403 ya nos habla del sistema de control financiero, que tiene que ver pues obviamente con las finanzas de cada sujeto de control, la legalidad de su gestión, la gestión, y allí pues aplicamos unos principios para evaluar la gestión, los resultados, la revisión de la cuenta, que aquí pues como vemos hay muchos sujetos de control. La revisión de la cuenta la que ustedes hacen a través de la rendición que nos realizan en el caso de la Contraloría del Valle a través de CIA Contralorías y CIA Observa, la evaluación del control interno, que es lo que les acabo de explicar, y pues los aplicamos de forma individual, combinada o total, de acuerdo a cada tipo de proceso auditor que realicemos. Esto es lo que les acabo de explicar en una imagen, cómo son los principios: eficiencia, economía, equidad, desarrollo sostenible. Esto lo evaluamos a través de los sistemas de control que son estos: financiero, de gestión, resultado, legalidad. Entonces evaluamos si han realizado o ejecutado sus acciones conforme a los principios que anteriormente estaban en el artículo 267 y ahora están en el acto legislativo 04 del 2019. La valoración de los costos ambientales siempre estuvo también en la ley 42, ahora en el 403, pero aquí esta valoración facilita la cuantificación del impacto que causan los distintos agentes económicos por el uso y deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente. Nosotros también en las auditorías, tanto financieras y de gestión como de cumplimiento, estamos incluyendo pues, la valoración de los costos ambientales, aplicando
los diferentes principios con que se debe evaluar, y teniendo en cuenta además que el plan estratégico de la señora Contralora, la doctora Ligia Estela Chávez, para estos 4 años le ha dado una especial importancia al tema medioambiental, porque le estamos dando o articulando también esta evaluación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, pues, es importante mencionarles esa parte. Estamos haciendo unos planes de vigilancia, el plan de vigilancia direccionado pues a cumplir nuestra función constitucional y legal en todos los aspectos que les he explicado, pero repito, con una especial importancia en el tema de los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no solo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no podemos nosotros ser ajenos, ninguno, ni ustedes como sujetos de control o como veedores o como, pues, todos los que nos acompañan en nosotros como Contraloría, podemos ser ajenos a que todo la ejecución, la planeación, ejecución y resultados de los recursos públicos deben estar asociados a esos, al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, del tema medioambiental, apunta que no solo la protección del medio ambiente, sino que tiene que ser como una nueva forma de pensar sobre la vida y la política, que tengamos un crecimiento económico sostenible en armonía con la naturaleza y no en contra de ella. Entonces, ¿cómo ustedes desde su función constitucional y legal están aportando a través de sus planes de desarrollo o a través de los planes de desarrollo, planes estratégicos, al cumplimiento de esos ODS que están, digamos, direccionados a un crecimiento económico sostenible en armonía con la naturaleza? Entonces, ¿ustedes cómo lo tienen en sus planes de desarrollo? ¿Cómo lo proyectaron? ¿Cómo lo están ejecutando? Y nosotros como Contralorías, entonces, evaluar que eso que ustedes están haciendo realmente se está haciendo conforme a las normas, pero además de eso, si los resultados que se están obteniendo, pues realmente son de importancia colectiva, o sea, de importancia para la comunidad. Bueno, esto es lo que les decía de los objetivos de desarrollo sostenible, y lo traigo a esta capacitación o a esta, digamos, transferencia de conocimientos porque dice allí en los ODS que uno encuentra sobre los documentos que hablan de todo esto, cómo se hicieron los objetivos de desarrollo sostenible, pero dice específicamente que es un llamado de las Naciones Unidas a todos los países del mundo para afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin comprometer nuestro planeta. Entonces yo repito, ¿por qué lo traigo aquí? Porque nadie, ninguno podemos ser ajeno a eso, y eso es digamos, unos pilares estratégicos del plan estratégico de la señora Contralora para estos 4 años, y es que las auditorías que nosotros vamos a realizar, que estamos realizando, que están proyectadas en nuestro plan de vigilancia y control fiscal, deben ser en coherencia con el aporte que los sujetos de control le están haciendo al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿A través de qué? De los distintos procesos auditores que nosotros hacemos a los sujetos de control. Bueno, esto ya se los había hablado. Bueno, digamos que el artículo 67 también dice que la Contraloría General de la República es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. El carácter técnico del control fiscal, pues, tiene que ver con evaluaciones técnicas, con sus actividades y procedimientos aplicables para el ejercicio de los diferentes tipos de auditoría. Ese carácter técnico va sumado a la autonomía financiera, autonomía presupuestal y autonomía jurídica, que también tenemos las contralorías territoriales. Ese carácter técnico implica
procedimientos confiables y medibles, personal altamente calificado, profesionales especializados y técnicos, estudios académicos, investigaciones que se realicen dentro de las Contralorías General y las Contralorías Territoriales. El acto legislativo y luego el 403 también hablan del el control concurrente de las Contralorías Territoriales con la Contraloría General de la República, que no es otra cosa que dice que la concurrencia de estas competencias entre la Contraloría General de la República y las territoriales se puede hacer sobre los sujetos que hasta ahora solamente eran exclusivos de las territoriales, es decir, que la Contraloría General de la República, luego del acto legislativo del 2019, puede concurrir en el control y la vigilancia de los recursos públicos con las Contralorías Territoriales. Esto se complementa con la competencia prevalente que les expliqué al inicio o preferente de la Contraloría General de la República. Es decir, que la Contraloría General de la República prevalece sobre el control y la vigilancia fiscal de los recursos públicos de todas las entidades del Estado. ¿Qué podría pasar por esa prevalencia? Que se puede, por parte de la Contraloría General de la República, desplazar el funcionario que adelanta las investigaciones en las Contralorías Territoriales. Eso tiene digamos, unos criterios para que la Contraloría General aplique la función prevalente o preferente sobre las Contralorías Territoriales. Bueno, esto es otro aspecto importante que les quería mencionar dentro de los cambios del fortalecimiento del control fiscal en Colombia, y es que en la Constitución del 91 no se hacía referencia a este punto que les voy a explicar, pero ya en el acto legislativo ya se incorporó, y es que la Auditoría General de la República realizará una certificación anual de las Contralorías Territoriales. Es decir, que la auditoría nos hace una evaluación, es trimestral, y esa evaluación trimestral sirve de insumo para esta certificación anual. ¿Qué nos va, cómo nos está calificando la Auditoría General a partir de unos indicadores de gestión? ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 272 del acto legislativo y posteriormente desarrollado en el artículo 30 del 403? Que esos indicadores de gestión van a permitir o han permitido medir y calificar las capacidades de las Contralorías Territoriales. Entonces, ¿qué dice la Auditoría General de la República? Mire, nosotros estamos aplicando estos indicadores de gestión sobre todas las actividades que ustedes realizan con Contralorías Territoriales, en diferentes, digamos, ellos lo han soportado en proceso auditor, proceso de responsabilidad fiscal, proceso administrativo, han asignado unos indicadores de gestión y nos han calificado. ¿Qué pasa con estas calificaciones? Que es un insumo para que la Contraloría General de la República pueda intervenir administrativamente una Contraloría Territorial y además asumir las competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia. O sea, es decir, el 403 explica claramente cuando la Contraloría General de la República, por efecto de una mala calificación de la Auditoría General o una no certificación anual de la Auditoría General, puede intervenir una Contraloría Territorial y asumir las consecuencias de las competencias de la Contraloría Territorial. ¿Sí? Evidenciar esa falta de objetividad y de eficiencia de una Contraloría Territorial, pues debe ser producto de la intervención bajo unos criterios técnicos y administrativos para que diga, bueno, la Auditoría General calificó una Contraloría, la calificó y no la certifica, y entonces la Contraloría General entra a intervenir, a asumir sus competencias. Eso está desarrollado en el artículo 403. ¿Qué miden los indicadores? Miden la eficiencia, objetividad y eficiencia de que las Contralorías Territoriales realmente ejecuten sus actividades conforme a la normatividad vigente y que además
que esas actividades que ejecuten pues estén dando unos resultados realmente importantes que aporten desde el ejercicio auditor. Bueno, esto era algo que les había traído inicialmente para explicar el tema de los principios, pero ahí podemos pues ir como terminando esta parte. No sé, Jenny, si me estás escuchando, aquí tengo una pregunta que han hecho en el chat. Sí, sí, aquí estoy pendiente, doctora. Sí, tenemos Entonces, 3 preguntas en realidad. ¿Ya pasamos al segmento de preguntas? sí podemos, porque acá tengo 2 que me han Bueno, doctora, traído. adelante con ellas. Y la que falta aquí, yo se la complemento. Me la hace llegar, porfa, ¿sí? Exactamente, sí, señora. Listo, entonces aquí hay una pregunta que dice, doctora Claudia, una pregunta. Si ustedes realizan una auditoría, por ejemplo, a la contratación del año 2022, vigencia que no ha terminado, ¿sería control fiscal o vigilancia fiscal? Sería vigilancia fiscal. La vigilancia fiscal a los recursos públicos es la que se hace, como les explicaba al inicio, es sobre los proyectos o contratos que están en ejecución. Entonces estamos vigilando el recurso. Eso se llama vigilancia en tiempo real. Esa es una de las preguntas. Aquí me pueden responder el que me preguntó en el chat si le es clara la respuesta. Y la otra pregunta es así, voy a ver si la entiendo. Voy a leerla. Una pregunta, cuando hacen una obra, parques, etcétera, y socializan y proyectan y todo lo que proyectan no se cumplió a cabalidad, ¿cómo hacen para revisar esos contratos que fueron revisados por las contralorías y demás agentes de control y saber qué quedó en el contrato y qué no? ¿Qué faltó por realizar y cuáles fueron los pormenores para que no se entregara como era todo? ¿Ahí qué? Bueno, esto tiene como varias preguntas en una. Tiene que ver con otra que están colocando acá también en el chat, y es como una comunidad que se ve afectada por una obra sin terminar, pero no están trabajando y dejaron todo abandonado las obras. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasó con esas obras? Bueno, no sé quién me está preguntando si es un veedor o es de un sujeto de control. Tiene mucho que ver una pregunta con la otra. Voy a tratar de responderlas desde varios aspectos. Si ustedes están viendo una obra sin terminar en un municipio, pues ustedes tienen cómo denunciar ante la Contraloría Departamental en su página web. De la Junta de Candelaria. Sí. Ustedes pueden poner una denuncia en la página web de la Contraloría y contar todo lo que ha pasado con esa obra que ha iniciado y que está sin terminar. Claro, lo pueden hacer de esa manera. Lo pueden hacer también a través de la auditoría que esté en ese momento en el municipio. Si me está hablando, por ejemplo, aquí me dice que están hablando de Candelaria, en el plan de vigilancia y control fiscal de nosotros, que está publicado en la página web también. Les cuento que está el municipio de Candelaria programado para auditoría. Entonces, a través del ejercicio del control social que les explicaba hoy, pues ustedes pueden acceder al equipo auditor bajo el coordinador de la auditoría y contar lo que ha pasado con la obra de la cual ustedes están hablando aquí en el chat. Y nosotros, pues desde nuestra función, tenemos la obligación de revisar qué ha pasado con la obra y darles una respuesta. Nosotros evaluamos, la pregunta que leí al principio, evaluamos los contratos. Recuerden que es un control posterior y selectivo. Evaluamos los contratos con mucho gusto en la vigencia siguiente. Entonces, en el 2022 nosotros estamos evaluando la contratación del 2021, ¿cierto? Que eso se llama control fiscal, porque ya se supone que en el 2021 esos contratos tuvieron que haber sido finalizados. No necesariamente ya los contratos que en el 2021 iniciaron han finalizado, sino que pueden seguir hacia el 2022 por razones de cada municipio. Entonces, los contratos que hayan sido liquidados en esa vigencia 2021, nosotros los evaluamos en el 2022, ¿cierto? Pero si hay algunos contratos que no finalizaron, pues que están en desarrollo, ya en la vigencia 2022, podemos entonces hacer una actuación de fiscalización
sobre esos contratos que no han terminado su ejecución. ¿Sí? Que por decir algo, el contrato inició en noviembre o diciembre del año 2021. Estuvo en la etapa precontractual y continuaron en el 2022. Y en el 2022, en julio o agosto, terminaron. Entonces, nosotros, mediante una actuación de fiscalización en este año, podemos ir a ver la finalización de ese contrato, cómo terminó el contrato y qué pasó con eso que ellos habían programado hacer, digamos, una escuela y la terminaron, y en qué circunstancias la terminaron y si realmente se hizo como estaba proyectado hacer. ¿Sí? O podemos, entonces, también, si ustedes interponen una denuncia sobre un contrato, la Contraloría no revisó, porque recuerden que nosotros hacemos un control posterior y selectivo. ¿Qué quiere decir la selectividad? No sé si la expliqué. Selectivo es que por medio de fórmulas estadísticas, fórmulas estadísticas, determinamos qué contratación vamos a revisar de esa entidad. Obviamente eso no es que el auditor diga, no, yo voy a revisar este porque quiero, sino que eso tiene unos criterios técnicos. Si una entidad tiene 1000 contratos, pues vamos a revisar un porcentaje de los contratos, por decir algo, 200 contratos, 300 contratos, y ese que ustedes están hablando allí en el chat no entró en la muestra, pues ustedes pueden interponer una denuncia y la Contraloría, mediante una actuación especial de fiscalización, se llama así, actuación especial de fiscalización, contenida en el decreto 403 del 2020, pues tenemos que entonces dar respuesta a esa denuncia, en especial al contrato en el que ustedes están diciendo que tienen problemas porque no se ejecutó o no se ejecutó como debía ser. No sé si eso lo es claro. Me contestan aquí en el chat, por favor, si está. Jenny, yo no sé si hay más preguntas. Hay una pregunta que podría ser interesante. Dice, la Auditoría General, por el poder prevalente, desplaza a la Contraloría Departamental en un contrato en ejecución. Y acto seguido dice, ante la compulsa de copias de un juez, esta pregunta legal con la anterior. ¿Vale? Ajá. Las otras hacen Bueno, referencia como a casuística. Ajá. Lo que les explicaba del control prevalente. La prevalencia es que en cualquier momento la Contraloría General de la República puede desplazar la competencia sobre el control de los recursos públicos, así sea de un contrato, de una Contraloría Territorial. Pero se los expliqué en la parte, como en la mitad, hacia la mitad de la presentación, que eso tiene unos criterios, ¿sí? La Contraloría General de la República, pero sí lo puede hacer, está desarrollado en el 403 del 2020. ¿Qué otra pregunta? La última que tienes allí, doctora, así las obras las hayan entregado en el 2019. Así las obras, sí, claro, así las obras las hayan entregado, pero es que depende, porque eso depende, cada caso es particular. Depende cómo se hayan entregado las obras, depende si la Contraloría Departamental, en este caso, ya ha realizado un control sobre esos recursos de esas obras, o si no lo ha realizado. Entonces, ahí tendríamos que entrar a mirar, o la Contraloría General de la República, para desplazar la Contraloría Territorial, tendría que mirar si esos recursos ya la Contraloría Territorial los había evaluado, los había auditado, y cuáles habían sido los resultados de esa evaluación, porque recuerden que esos resultados pueden tener unas incidencias penales, disciplinarias o fiscales, dependiendo de la evaluación que se haya hecho. Entonces, teniendo en cuenta esos resultados, teniendo en cuenta esos criterios que ellos deben aplicar, entonces toman la decisión y entran a evaluar los recursos, pero es dependiendo de eso, porque cada caso es particular. Vale, aquí nos habla un consejero de juventud que sobre una obra en Buenaventura, de una escuela que nunca se entregó y tiene más de 3 años abandonado. Y hay otros casos también, hablan del gasto público en Jamundí, dicen, ¿y qué se hace cuando el gasto público fue utilizado para otros propósitos, ya que el dinero para salud, educación, deportes, cultura y ambiente fue utilizado para otros fines
políticos, dice que es un caso como en Jamundí. Son este tipo como de ejemplos que ponen aquí en el chat, doctora, que hacen como referencia, yo creo que a los límites no tan claros entre el control fiscal y el control social, o estos dos controles son realmente complementarios, Bueno, algo con respecto a la primera con respecto pregunta a eso. de Buenaventura, bueno, en Buenaventura hay Contraloría Territorial, ¿no? De Buenaventura, pero es una escuela que se proyectó para hacer y no se realizó. Pues digamos que la Contraloría General de la República tiene unos procedimientos, los pueden mirar en la página web, para donde se pueden interponer las denuncias, porque no sabemos con qué recursos se hizo esa escuela, si fueron recursos de la nación o recursos territoriales. Bueno, eso sería algo que tendría que entrar la Contraloría a determinar para establecer la competencia en la evaluación del recurso, ¿cierto? Pero está la denuncia sobre la escuela a través de la Contraloría General o a través de la Contraloría Territorial en la página web, contando qué ha pasado con la escuela, cuándo se tenía que entregar. Si tienen evidencias, mejor. No hay necesidad de que haya evidencias para que la Contraloría Territorial entre a evaluar la denuncia. Estoy hablando del caso de Buenaventura. Si es competencia de la territorial, o sea, cuando se reciben este tipo de denuncias hay que entrar a evaluar la competencia del recurso para mirar quién es que debe darle respuesta, si la Contraloría General, si la Contraloría Municipal de Buenaventura o si la Contraloría Territorial del Valle, con respecto a esa pregunta. Pero es importante aquí mencionar que sí, la Contraloría de la República ha puesto mucho, digamos, han sido muy enfáticos en la evaluación de todos esos llamados elefantes blancos, o sea, todas esas obras como escuelas, como puentes, como hospitales que hace unos años se empezaron a construir y que nunca, que se dejaron, digamos, abandonados. Entonces, en eso sí hay un especial cuidado por parte de las Contralorías para mirar qué pasó. Y la otra pregunta allá es el tema de Jamundí. Dice que cuando el gasto público fue utilizado para otros propósitos, bueno, ahí también entra lo mismo, porque nosotros no podemos entrar a evaluar algo sin, digamos que Jamundí ha sido evaluado por parte de la Contraloría Departamental del Valle. Nosotros entramos y evaluamos con los principios, con los procedimientos que tenemos. Si eso llegara a ocurrir y si nosotros evidenciamos eso dentro de un proceso auditor, pues la misma norma disciplinaria nos exige a los auditores que cuando vemos ese tipo de cosas tenemos que darle un traslado a la entidad competente, que en este caso pues sería la Fiscalía General de la Nación, porque recuerden que en el Estado hay gastos que están destinados específicamente para, para ejecución de unos recursos, repito, específicos, y que la norma dice que no se pueden ejecutar en otro tipo de gasto. Entonces ahí teníamos que entrar a evaluar qué gasto público que está escribiendo aquí, no sé quién escribe sobre el tema de Jamundí, que fue utilizado para otros propósitos, si ese gasto, si el alcalde tenía la competencia para utilizarlo en otros propósitos o no la tenía, y qué alcance o qué incidencia tendría la ejecución de ese recurso, si era de materia disciplinaria o materia penal. Y eso no se vio en los resultados de las auditorías que se han hecho, en este caso al municipio de Jamundí, que me están hablando específicamente del municipio. Los resultados están en la página web de la Contraloría Departamental del Valle. Si ustedes ven que allí los resultados no están, pues están los medios para interponer las denuncias correspondientes y que nosotros tenemos que dar respuesta pues de acuerdo a la competencia del recurso. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, la competencia del recurso en el tema cuando los recursos provienen de la nación, pues la competencia es de la Contraloría General de la República, y cuando son propios, pues la competencia es de las Contralorías Territoriales. Me escriben Va- acá en el chat, porfa, si fue claro lo que les expliqué. Doctora, este es un buen espacio para recordarles que todos los informes de auditoría y los resultados de las denuncias ciudadanas interpuestas siempre están disponibles en la página web de la Contraloría, www.contraloriavalledelcauca.gov.co. Están disponibles, ustedes pueden revisarlos. Es muy importante decirles, hay denuncias que se han atendido y se atienden
mensualmente se emiten resultados, entonces muchas veces hay casos que conocemos y que de pronto ya han sido denunciados ante la Contraloría, como nos explicaba la doctora Claudia. Hay otra pregunta, doctora, dice, si van a hacer una obra nueva, nosotros como Junta de Acción Comunal, hay muchas juntas aquí presentes según veo, podemos exigir que esa obra sea realizada con trabajadores del mismo sector y no con trabajadores traídos de Cali, como lo hicieron en una vigencia pasada. No, pero no entiendo Comenta la ese pregunta. caso. ¿Cómo así Sí, trabajadores? No que entiendo sí. la pregunta. Ya, ellos son una junta de acción comunal. Dice Ajá. exactamente, doctora, si van a hacer una obra nueva, nosotros como junta con la comunidad podemos exigir, o mejor dicho, si en una obra anterior entregada en el 2019 la mayoría de trabajadores fueron traídos desde Cali, y ahora tenemos mucha comunidad sin trabajo, tendríamos derecho a que el 70% de los trabajadores sean del sector del municipio para así darle trabajo a habitantes donde se va a ejecutar la obra, nos comentan. Pues esa pregunta, digamos que no es como directamente relacionada Exacto. Con la con la función. función de nosotros, ¿cierto? Con la función de nosotros. Yo pensaría que ahí tienen que escribir directamente no sé, la persona que está haciendo, hace parte de la junta, tendría que mirar como Parece ser, sí, no, la no vigilancia y pone, control de los organismos de acción comunal, ¿sí? O escribirle directamente a los que ejercen la función de vigilancia y control de los organismos de acción comunal, como sobre esa parte. ¿Qué otra pregunta hay? son de casos. Dice otra, mi pregunta es sobre una obra que hay en Jamundí por parte de la constructora IC Prefabricados, el barrio del Rodeo, que las vías están inconclusas. Nos dicen, son casos que nos exponen. Pero ¿cuál es la pregunta allí? No, solamente dice eso. A ver, doctora, mi pregunta es sobre una obra que yo la tengo, que hay en Jamundí por parte de ICEF fabricado en el barrio El Rodeo, que las vías están inconclusas. Que las vías están inconclusas. Lo que pasa es que allí son dos cosas, ¿no? Porque yo creo que ICEF fabricado es una entidad privada. Entonces allá habría que entrar a mirar qué funciones cumplió el municipio dentro de eso, dentro de esa obra que se está desarrollando allí. Allí tiene que ver el recurso público directamente con las vías y cómo fue de pronto el convenio con la empresa privada para permitir el desarrollo de esa obra allí. O sea, aquí no podría darte una respuesta a esa pregunta, sí que está como mocha, ¿sí? No está completa. Hay otro comentario muy interesante. Dice, ¿cómo hacemos para tener acompañamiento presencial para estos casos, teniendo en cuenta las complejidades del tema virtual? O sea, ¿Para ¿cómo cuál caso? dice, ¿Para para cuál? estos casos? Es que dicen así, son Sí, ambiguos los no, comentarios. pero ya en ese Sí, tipo de preguntas tocaría que la vuelva a hacer la persona, esperamos que la vuelva a hacer como completa y entonces la respondemos. vale, sí, lo que sí podríamos es como utilizar este tipo de comentarios para reiterar que en la Contraloría Departamental pues estamos atentos a todas las denuncias, requerimientos, uno puede requerir el acompañamiento de la entidad, podría traducirse como así, en un caso específico para revisar una obra o para algo así. Uno puede requerir que la entidad, la Contraloría lo acompañe, entiendo que se refiere a eso. Para obra, para que hagamos acompañamiento en obra. Dice acompañamiento presencial para estos casos y antes decía una obra en Jamundí. Para obras inconclusas. Bueno, recuerden que les expliqué que hay la vigilancia al recurso público y está el control. Eso sería parte de la vigilancia al recurso público que haría una Contraloría Territorial, porque si bien es cierto, está en cabeza la vigilancia y lo dice taxativamente, el decreto 403 de la Contraloría General de la República, nosotros también podemos vigilar los recursos públicos. Lo que pasa es que esa vigilancia de los recursos públicos de esas obras que están en ejecución para ver cómo van, hacen parte de unos procedimientos que nosotros aplicamos internamente para determinar qué vigilancia y a qué
digamos, a qué sujetos de control nosotros vamos a hacerle vigilancia a los recursos públicos, porque nosotros no podemos hacerle vigilancia a todos los recursos, a todos los sujetos de control y a todos los recursos por temas de, eh, de capacidad, y porque para nosotros hacer control o vigilancia fiscal aplicamos unos criterios técnicos, aplicamos unos procedimientos, aplicamos unos riesgos para determinar cuáles son los sujetos de control que mayor riesgo da esos controles o esas vigilancias del recurso. Hola. ¿Listo? Sí. Bueno, de todas maneras, pues si ustedes quedan con alguna inquietud, nosotros estaremos atentos. Por eso les pedimos el favor de diligenciar el formato de asistencia, en el cual en la parte final también hay Los escucho. posibilidad de hacer una pregunta. ¿Me están escuchando allí? Bueno, también nos están Pues estamos solicitando. escuchando un poquito mal, pues no sé si ellos pudieron. Hola, ¿se escucha bien? La idea es reiterar que por favor diligencien el formato de asistencia. Este formato de asistencia tiene dos objetivos. Primero, pues conocer cuántos de ustedes pues, decidieron aceptar nuestra invitación. Y segundo, y lo más importante, es poderle remitir esta presentación a ustedes a través del correo electrónico que registren allí. Y ahí hay un espacio para inquietudes y preguntas también. Si se ha quedado alguna inquietud pendiente, por favor, en ese formato de registro de asistencia, ustedes pueden también presentarnos esa inquietud y nosotros responderemos al correo electrónico que ustedes dejen registrado. También les pedimos el favor que diligencien la encuesta de satisfacción. Allí también hay un espacio para comentarios que pueden aprovechar ustedes para que se resuelvan las inquietudes que aquí por tiempo y espacio no puedan ser respondidas. Igual como decía la doctora, también hay comentarios inconclusos. A lo mejor pueden elaborar mejor, de una mejor manera la inquietud y podemos responderla con todo gusto. ¿Le parece, doctora Jenny, Claudia? sí, Sí, pero acá hay dos preguntas que sí las entiendo. vale. Están mejor, pues de pronto dice que quiere hacer una pregunta, ¿hasta qué punto nosotros tenemos para solucionar casos de salud o hacer seguimiento? No, casos de salud me imagino que tiene que ver con citas, consultas de la salud. Nosotros no tenemos competencia sobre los casos. Tengo entendido que las quejas sobre temas de salud, entiendo que si esa es la pregunta sobre salud personal, sobre temas de citas y todas esas cosas a la Superintendencia de Salud, ¿no? A través de denuncia, porque recuerden lo que les explicaba, que es obligatorio por ley de transparencia, por el modelo integrado de operación y gestión, la explicación de la normatividad que todas las entidades tenemos que tener a disposición de la comunidad en la página web, en los links de acceso para conocer en detalle todo lo que hacen, además de eso, para exponer nuestras dudas, nuestras quejas, nuestras denuncias sobre todos los aspectos relacionados con la comunidad. No sé si es con respecto a eso, si es con respecto a cómo nosotros auditamos los recursos destinados a la salud, pues de la misma manera que les expliqué, yo aquí tengo otra presentación, la podemos dejar para otro espacio, que es ya entrar en los procesos específicos de cómo nosotros hacemos auditoría o cuáles son los diferentes procesos auditores en los cuales podemos evaluar, por ejemplo, el tema de la salud. O sea, hablamos del tema de la salud específicamente en los recursos que se asignaron por las entidades territoriales a la salud, en los recursos propios, y además de eso, cómo esos recursos pues obviamente fueron, digamos, aplicados en la comunidad y si eso pues dio un buen resultado. O sea, desarrollo la pregunta desde los dos puntos de vista porque pues tampoco no eran muy claras. Hay Otra otra, pregunta acá, doctora. Jenny, que te iba a decir que también parece que está pues un poquito más clara que se puede responder, es dónde debemos llevar las solicitudes para que se haga un control fiscal a los recursos de escenarios deportivos y exponerlo con más detalle. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Si en el plan de vigilancia y control fiscal que está publicado en la página web de la Contraloría
www.cdbc.gov.co, ustedes ven que la entidad de la cual me están hablando está programada para proceso auditor, ustedes lo pueden llevar al proceso auditor y exponer con detalle lo que están explicando. Ya nosotros allí le damos trámite o a través de la denuncia también en la misma página web. Pueden aportar documentos para explicar si hay algún problema en los escenarios deportivos. Si ustedes tienen evidencias, pues mejor, aunque no es necesario, pero pues es un insumo para nosotros entrar a hacer una actuación especial de fiscalización, revisar el escenario deportivo si el recurso es de nuestra competencia y poder darle una respuesta oportuna y de fondo, como lo dice la norma. Aquí hay otra. Doctora, dice, como presidente de la JAC comunal, ¿puedo exigirle a la administración municipal poder ver el contrato y los planos de una obra que se está ejecutando actualmente? Bueno, ahí la norma dice que a las contralorías territoriales no se puede, no hay pues reservas sobre lo que nosotros solicitemos sobre los recursos que estén ejecutando. Y como veedor, ustedes pueden solicitar al municipio o a la entidad territorial, digamos, o la entidad pública, la documentación que consideren necesaria para ejercer un control sobre esos recursos. ¿Listo? Jenny, ¿me escuchas? Se me fue. Pues no sé si Sí, me estaban sí, escuchando porque también se cayó acá un momentico el internet. sí, claro, no. Están preguntando por la lista de asistencia también. Sí, por favor, para que pongamos de nuevo el link. Doctora, la última pregunta en el proyecto de vivienda, cuando las constructoras no entregan una buena infraestructura, etcétera, y se presentan temas de alcantarillado, falta de sumideros, etcétera, faltantes de pavimentación de vías, y pues la respuesta, uy, se me fue la pregunta, que era muy larga. Aquí la tengo, Jenny. Sí, ya Yo, la ves, esa, antes de, ajá. en el proyecto de vivienda, cuando las constructoras no entregan una buena infraestructura y se aventan temas de alcantarillado, falta de sumideros, faltantes de pavimentación de vías, y pues la respuesta es que ya pasamos el tiempo de reclamación en una vivienda, acordaron material pasado y hubo fisura, pero ya se cumplieron años de construcción y no es competencia de ustedes cuando en vivienda, en infraestructura, planeación no nos da respuesta a esto, ¿qué hacemos como junta? Bueno, primero, recordarles también otra cosa que con la respuesta anterior es que acuérdense que la contratación es pública, que la contratación está en el SECOP. Si ustedes también quieren ver algún contrato, pueden consultar como ciudadanos y en este caso también pueden solicitar a la pregunta sobre las viviendas, solicitar directamente al municipio la documentación sobre esto en materia de infraestructura, porque pasa mucho que se construye sin una debida planificación y, por ejemplo, se hace la edificación, pero el sistema de acueducto y alcantarillado quedó deficiente o he visto, me ha tocado ver cómo se ha construido, se han hecho calles y no se ha planificado el tema físico, ¿cómo se llama? El tema interno que tiene que ver con acueducto de alcantarillado. Entonces, ¿qué le ha tocado al municipio? Pues romper calles y volver a realizar lo que tenía que hacer en su momento con una debida y eficiente planificación. Entonces, escribirle, si no dan respuesta a través del municipio, como están diciendo aquí en el chat, pues entonces a través también de una denuncia ciudadana, adjuntando los soportes si los tienen para entonces entrar a mirar qué ha pasado con esa obra, digamos, de infraestructura física. Bueno, hay una pregunta que es interesante porque nos permite contarles algo que a lo mejor pues no lo tengan claro. Dice,
¿Se podría crear algún tipo de aplicación para hacer denuncias donde se pueda subir un registro fotográfico y ustedes realizan el respectivo control? Pues les cuento, existe esa aplicación, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca cuenta con la aplicación que se llama Valle Denuncia, está para los dos sistemas operativos. Ustedes pueden ir a la tienda donde bajan las aplicaciones en cualquier sistema, ya sea de iPhone o del otro sistema, buscan Valle Denuncia, bajan la aplicación y esta aplicación les permite a ustedes contar la denuncia mediante texto y subir los registros fotográficos o documentos en PDF que ustedes crean convenientes. O sea, que ya existe esa aplicación. Se llama Valle Denuncia y está disponible para todos ustedes. Bueno. Por favor, no olviden diligenciar el formato de asistencia y la Me encuesta voy de a ir un poquito, Jenny, satisfacción. porque yo creo que eso que está importantísimo porque, porque lo he explicado. Jenny, ¿me escuchas? Es Sí, que sí, está intermitente y a veces hablamos y que es importante eso que aclaraste porque pues lo hemos dicho varias veces, el tema de la denuncia, el tema de cómo interponer denuncias sobre todos estos aspectos que nos has preguntado y que nos han preguntado, ahorita que estaba explicando, se fue un poquito otra vez la voz. el audio, sí. No, contarles nuevamente que tenemos nuestra aplicación que se llama Valle Denuncia y la pueden encontrar en las tiendas virtuales de los dos sistemas operativos. Si tienen iPhone o si tienen el otro sistema operativo, buscan Valle Denuncia, bajan la aplicación y allí ustedes pueden redactar la denuncia y adjuntar documentos en PDF o las fotografías respectivas. Era Sí, porque estaban lo que estaba preguntando sobre si comentando. podían apuntar, si podían adjuntar Sí, ajá. eh, Los documentos. fotografías. Ajá. Sí, 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 se puede, exactamente, se Ujú, puede. sí, Y era una pregunta. repetimos también los otros mecanismos de denuncia, que son la página, a través de la página web, tenemos el CIA Atención ATC, tenemos el correo electrónico, contáctenos contraloriavalledelcauca.gov.co. Al correo de contactos pueden hacer denuncias, requerimientos, preguntas, serán atendidos también de manera oportuna. Doctora Claudia, pues Muchas creo, gracias, Jenny. Muchas gracias para todos. sí, creo que ya, bueno, tenemos un tiempo suficiente también. Les recuerdo en la encuesta de satisfacción tienen ustedes espacio para hacer las preguntas y los requerimientos y vamos a darle oportuna respuesta a estos requerimientos. Pero necesitan, por favor, entonces registrarse para recibir la presentación, que es también muy importante, y llenar la encuesta de satisfacción para allí registrar las preguntas que tengan y que no se les haya podido dar respuesta en este espacio. Vale, muchas gracias. Muchas Terminamos gracias esta por los buenos comentarios. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. bueno, terminamos la capacitación, 342 personas conectadas. Ha sido una buena asistencia. Bueno, estén pendientes de este tipo de capacitaciones. Siempre las promovemos a través de nuestras redes sociales y a través de la página web. ¿Vale? Muchas gracias entonces. Que tengan un feliz resto de día y una buena tarde. Hasta Igualmente, hasta luego. luego. Bueno. Y ahí ya.